Hola, mi nombre es Paulina Pizorno, yo soy asistente del área de toxicología y el tema que les voy a dar hoy es evaluación de riesgo para la salud humana de las sustancias químicas. Este tema es la primera vez que lo damos en toxicología fundamental y viene a continuación de seguridad de las sustancias químicas. Para organizar la clase, este va a ser el contenido. Lo primero que vamos a ver es la definición de riesgo de toxicidad. Son dos definiciones que ya vieron, pero es importante repetirlas porque hay que tenerlas claras, tanto para el transcurso del teórico de hoy como para toda la materia. Luego vamos a ver lo que es el análisis de riesgo y sus etapas. El análisis de riesgo involucra la evaluación de riesgo. A continuación vamos a hablar de la evaluación de riesgo propiamente dicha, vamos a definir qué es, para qué sirve, por qué etapas está formada y bueno, y vamos a ir viendo cómo irla implementando, o sea, qué nos tenemos que ir preguntando o qué tenemos que ir haciendo para realizar una evaluación de riesgo. Después vamos a hablar de cada una de las etapas de la evaluación de riesgo, que son identificación del peligro, caracterización del peligro, evaluación de la exposición, caracterización de riesgo. Y para finalizar, vamos a hacer un ejemplo de cómo realizar una evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué es riesgo? Según la CDC y la ATCDR, la CDC es Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la ATCDR es Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, perteneciente a los Estados Unidos. El riesgo es la probabilidad de que se presente un daño frente a la exposición a un agente físico, químico, biológico o radiológico. Entonces, es la posibilidad de que algo negativo no suceda como resultado de exponernos a un peligro. Cuando hablamos de sustancias químicas, este peligro sería la toxicidad. ¿Y qué es la toxicidad? Bueno, la toxicidad es una propiedad inherente a cada sustancia. Es una característica intrínseca por la que sucede un efecto adverso. Todas las sustancias químicas encierran un potencial de nocividad, o sea, todos tienen la capacidad de generar un efecto adverso en determinadas condiciones. Entonces, ¿cómo definimos riesgo para una sustancia química? Como su toxicidad por la exposición. Para hablar de análisis de riesgo de productos químicos, lo primero que tenemos que saber es que consta de 3 etapas. La primera es la evaluación de riesgo, que es el tema que se va a tratar en el día de hoy. ¿Y qué es la evaluación de riesgo? Son análisis científicos cuyos resultados constituyen expresiones cuantitativas o cualitativas de la probabilidad de que se produzcan daños relacionados con la exposición a un producto químico. Luego tenemos la evaluación de riesgo, o sea, que somos capaces de saber que una sustancia química produce un riesgo. Vamos a tener que realizar la gestión de los riesgos. ¿Qué es la gestión de los riesgos? Es donde se establecen medidas de control que pueden ser necesarias y se definen pautas a tener en cuenta para la adecuada gestión. O sea, esta parte de gestión de riesgos en general no involucra a profesionales médicos, químicos, epidemiólogos, toxicólogos, sino que involucra al gobierno. O sea, no depende, digamos, de los profesionales o los científicos o los investigadores, sino que dependen del gobierno que establezca las normas para o mitigar los riesgos o dar soluciones ante un problema. Y para finalizar, la última etapa del análisis de riesgo es la comunicación de los riesgos, que es la forma en que nos comunicamos con varias partes interesadas sobre la naturaleza, el nivel de riesgo y los controles que vamos a tomar para cambiar ese nivel. ¿Qué es lo importante en la comunicación de riesgos? Bueno, ser claros. Nosotros vamos a hablar con gente que muchas veces no tenga nuestro mismo vocabulario, debemos ser claros y honestos. Si al momento del problema, si cuando queremos hacer esa comunicación de riesgo no tenemos las soluciones, muchas veces debemos ser honestos, decir que no tenemos aún la solución, pero que la estamos buscando. Eso es como lo más importante en la comunicación de riesgo. Pero bueno, no es el tema central de hoy, sino que nos vamos a centrar en la evaluación de los riesgos. Esta es una transparencia, gentileza de la doctora Mañay, que muestra
las 3 etapas que mencioné recién y un desglose de la evaluación de los riesgos propiamente. Como primera etapa de evaluación de riesgos tenemos la identificación del peligro, o sea, tenemos que saber que existe un peligro para seguir hablando de evaluación de riesgos. Luego vienen 2 etapas que pueden ser simultáneas o pueden darse una primero que la otra, por eso están juntas, que son la evaluación de la toxicidad o evaluación de la exposición. Y por último, la caracterización del riesgo. Luego que realicé esta caracterización del riesgo, donde yo vi que tengo un riesgo por la presencia de una sustancia química, voy a manejar esos riesgos, que es la parte que hablamos hoy de gestión de riesgos, y por último los voy a comunicar. Entonces, ¿qué es la evaluación de riesgo? Bueno, esta es una definición que fue tomada de una bibliografía generada por la OMS, que se llama Herramienta de Evaluación de Riesgo para la Salud Humana de la OMS, Peligros Químicos. Es una guía, como bien dice su título, es una herramienta que ayuda a los profesionales químicos, epidemiólogos, toxicólogos, a realizar una evaluación de riesgo frente a diferentes circunstancias. O sea, capaz que la más fácil para que lo entiendan puede ser cuando hay un derrame, por ejemplo, en una fábrica de ciertos productos químicos que pueden afectar la salud. Ahí aplicaría hacer una evaluación de riesgo. Ahora, cuando continuemos la clase, van a ir entendiendo mejor. A veces puede ser un poquito entreverado hasta acá. Entonces, ¿qué es la evaluación de riesgos? Es un proceso cualitativo o cuantitativo utilizado para caracterizar la naturaleza y la magnitud del riesgo sobre la salud, derivado de la exposición a sustancias peligrosas presentes en el medio. Entonces, la evaluación de riesgo para la salud humana requiere la identificación, recopilación e integración de información relativa a los peligros que supone para la salud humana un producto químico, la exposición humana a dicho producto químico y la relación entre exposición, dosis y efectos adversos. En resumen, la evaluación de riesgos para una sustancia química de una población definida, creo que lo más importante es eso, saber que se estudia para una población definida, es conocer tanto las características de esa sustancia, o sea, su toxicidad, como las características de la población. O sea, nosotros para evaluar, digamos, el riesgo, lo que hacemos es eso, conocer la toxicidad de las sustancias y conocer las características de la población, que son vulnerabilidad, posición socioeconómica, las edades, varía si estamos en una población anciana, como si estamos en una población más bien juvenil, varía si hay muchos niños. Todo eso es muy importante para hacer una estimación del riesgo. ¿Qué describe entonces la evaluación de riesgos para la salud? Describe los posibles efectos adversos en base a la evaluación de los resultados de investigaciones epidemiológicas, clínicas, toxicológicas y ambientales, la extrapolación de estos resultados para predecir el tipo y la magnitud de los efectos en la salud bajo determinadas condiciones de exposición, la evaluación del número y características de personas potencialmente expuestas a diferentes niveles y duraciones, y por último, la integración de los resultados de una estimación de la probabilidad de la ocurrencia de efectos adversos sobre una población determinada. A todo esto, quedó como engorroso, pero lo tienen anotado ahí. Lo importante es de esa estimación del riesgo, de conocer la sustancia que lo provoca, de conocer la población afectada, de saber en qué medidas, o sea, durante cuánto tiempo y cómo fue la exposición, hay que sumarle lo que es la determinación de las incertidumbres. Todo proceso de medida lleva acompañado consigo una incertidumbre. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la evaluación de riesgos? ¿Para qué sirve? Sirve para analizar exposiciones pasadas, presentes o futuras a cualquier producto químico que se encuentre en cualquier medio, sea aire, suelo, aire o agua o alimentos, productos de consumo u otros materiales. Nos ayuda a resolver preguntas básicas acerca de los peligros potenciales de exponernos a un producto químico. Entonces, si hablamos de la evaluación de riesgos para la salud
de una sustancia química, lo primero que vamos a hacer es formularnos un problema. Y creo, como les comenté hoy, el problema que más nos podemos formular es, por ejemplo, un derrame de una fábrica en un río que es utilizado por una población corriente abajo, como dicen, o río abajo. Ese podría ser la definición del problema o la formulación del problema. Luego que nos formulamos el problema, vienen las diferentes etapas de evaluación de riesgo. Como primera etapa tenemos la identificación del peligro, donde nos preguntamos, ¿qué tipo de efectos sanitarios adversos pueden ocurrir para la salud después de la exposición a un producto químico? Luego de ello, de encontrar que tenemos un producto químico que está generando daño, tenemos que caracterizar el peligro y nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos sobre la salud de las diferentes exposiciones? En esta etapa, que ya les dije que podría ser conjunta con la evaluación de la exposición, vamos a ver el efecto de la dosis y la respuesta, o sea, vamos a conocer a qué dosis digamos, el ser humano genera una respuesta a la exposición a esa sustancia química. Como tercero tenemos la evaluación de la exposición, y acá nos preguntamos, ¿quién está expuesto? ¿En qué dosis? ¿Por qué vía? ¿Con qué frecuencia o durante cuánto tiempo? Todas estas preguntas son muy importantes para saber la gravedad del problema. ¿Perdón? Y por último tenemos la caracterización de riesgo, que es una estimación numérica del riesgo y identificando las principales incertidumbres. Siempre se dice que, por ejemplo, los estudios toxicológicos se hacen muchas veces en animales. Entonces nosotros extrapolamos eso a seres humanos. Ya ahí hay un error, entonces vamos a tener una incertidumbre. Para empezar entonces con la primera etapa de identificación de riesgos, vamos a decir que es una fase cualitativa que se emplea para identificar el peligro químico específico y conocer si la exposición a ese producto químico tiene potencial para dañar la salud. Muchas veces puede estar presente un producto químico que no tenga en las concentraciones que está el potencial de realizar un daño. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la identificación del peligro? Es la identificación de todas aquellas sustancias capaces de generar efectos adversos en salud en un escenario concreto de exposición. Y posteriormente lo que debemos hacer es caracterizarlo, o sea, la caracterización de la naturaleza de tales efectos en función a la evidencia científica obtenida de estudios epidemiológicos, toxicológicos y de comparación con estructuras moleculares. Muchas veces es importante conocer las propiedades físico-químicas de aquel agente que está produciendo a lo que estamos expuestos para poder conocer sus peligros, digamos. Entonces, en esta etapa de caracterización, una de las cosas que yo puedo decir sobre la sustancia química es carcinogénico o no carcinogénico. Según la herramienta de la OMS, que fue esa bibliografía que yo utilicé para armar el teórico, en la identificación del peligro tenemos como dos grandes etapas, la identidad química y los bienes peligrosos. Entonces, ¿qué es la identidad química? Para conocer la identidad química, lo que hacemos muchas veces es tomar una muestra y hacemos un análisis químico para identificar todos los productos químicos potencialmente peligrosos. O sea, acá es importante saber qué hay. Hay plomo, hay mercurio, qué sustancia, hay plaguicidas, qué sustancia hay. Y en la parte de bienes peligrosos, lo que sabemos es qué hace, cuál es la toxicidad de esos compuestos. Por ejemplo, determinamos mediante datos científicos provenientes de estudios toxicológicos y epidemiológicos los peligros que suponen para la salud humana estas sustancias. Pueden producir efectos neurológicos del crecimiento, reproductivos, respiratorios, cardiovasculares o carcinógenos. En esta tabla lo que pueden ver es efectos sobre la salud humana según el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado, que se conoce con las siglas CGA. Y ahí ven varias de los bienes peligrosos o caracterización del peligro, como se dice, que es toxicidad aguda,
pueden ser sensibilizantes respiratorios o cutáneos, pueden ser cancerígenos, pueden ser peligros de aspiración. Esos son algunos de los ejemplos. O, si no, que se clasifiquen como cancerígenos. Uno de los ejemplos es la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y lo clasifica según 4 categorías que son cancerígenos para humanos, en la categoría 1, después tenemos la categoría 2, que se subdivide en 2A, que es probable cancerígeno para humanos, en la categoría 2B, que es posible cancerígeno para humanos, después la 3, no es clasificable por su carcinogenicidad para humanos, y el 4, probablemente no es cancerígeno para los humanos. Entonces, si nosotros estamos en esa etapa de que debemos hacer una identificación del peligro, lo primero que nos preguntamos es, ¿se conoce la identidad del producto químico? Si no la conozco, lo que voy a hacer es recopilar información y para ello debo comunicarme con las partes involucradas. Por ejemplo, si hablábamos del mismo ejemplo que les vengo diciendo desde el principio, es un derrame de una fábrica sobre un río que utiliza un poblado, lo que voy a hacer es, bueno, tratar de conocer esa fábrica, ver con qué productos trabaja, cuáles son los procesos, si hay transformación de estas sustancias, bueno, conocer realmente qué lo utiliza para orientar la búsqueda, para orientar qué es lo que realmente hay. Si yo conozco la identidad de ese producto químico, bueno, lo que voy a hacer es preguntarme si el producto es potencialmente peligroso. O sea, si ese producto no es potencialmente peligroso, no voy a continuar con la evaluación de riesgo. O sea, no voy a seguir a la segunda etapa, que es la caracterización del peligro. Si conozco que realmente es un producto peligroso, lo que voy a hacer es continuar con la evaluación de riesgo. Bueno, ahora empezamos con esta segunda etapa, que es la caracterización del peligro, que lo que hace es la evaluación de la dosis, de la relación dosis-respuesta, es conocer a qué dosis de una sustancia química se genera una respuesta adversa. Es una etapa que tiene una descripción cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa es, bueno, como ya decíamos, saber cuál es el producto químico, conocer que produce daños, conocer si esos daños se dan a largo o mediano plazo o a corto. Bueno, eso es toda la parte que es una descripción cualitativa. Y si hablamos de la descripción cuantitativa, nos vamos a referir a propiedades numéricas, o sea, conocer con números a qué dosis tenemos una respuesta. Entonces, como definición, esta etapa consiste en una descripción cualitativa o cuantitativa de las propiedades inherentes de una sustancia que tenga el potencial para causar efectos sanitarios adversos cuando se da la exposición. Bueno, lo de cualitativas, perdón, ya lo había explicado, y ahora vamos a entrar un poquito en la parte cuantitativa. Lo que dice es que en las descripciones cuantitativas constan de una evaluación de su respuesta. Se debe identificar el NOAEL, que es el nivel sin efecto adverso observado, o sea, ustedes pueden ver en la gráfica que a una dosis de 10 miligramos por kilogramos de una sustancia X no tenemos respuesta. Luego tenemos el NOAEL, que es el nivel de mínimo efecto tóxico observable, o sea, vamos aumentando la dosis y ahí se ve un efecto, se ve una respuesta de esa dosis. O por último debemos identificar el factor de potencia de cáncer, o sea, cuando se habla de NOAEL o LOAEL, cuando el producto es no cancerígeno. A toda esta cuantificación le debemos agregar, además, una incertidumbre. Dice, el propósito es calcular la dosis a la cual se presentan efectos nocivos acompañada de una incertidumbre dada la variedad inter e intraespecie. O sea, esto se debe a la diferencia que tenemos entre los seres humanos y a su vez a la diferencia que hay con otros animales que fueron utilizados en los estudios toxicológicos. Para la caracterización del peligro, entonces, lo que hacemos es la descripción de las propiedades del producto químico que tengan el potencial para provocar efectos sanitarios adversos, o sea, saber cuáles son y qué características tienen. Identificación de los valores orientativos o valores de referencia. Bueno, los valores orientativos
son esos valores que se definen, los vamos a ver en una tabla más adelante, pero por ejemplo son la dosis diaria tolerada. Estos valores son, digamos, operaciones numéricas que salen a partir, por ejemplo, del no a él multiplicado o dividido por un factor de seguridad. Luego que tenemos identificado los valores orientativos o de referencia, bueno, me faltó decirles los valores de referencia. Valores de referencia hace, por ejemplo, cuando en el agua, hace referencia, valga la redundancia, cuando en el agua nos dicen, bueno, un agua se considera potable si su nivel de arsénico en ella está por debajo de 20 microgramos por litro, que es el valor que tenemos como normativa en este momento en Uruguay. Está definido por la norma UNIT 833 del año 2010. Bueno, teniendo identificados estos valores orientativos o valores de referencia, nos vamos a preguntar, ¿la tasa de contacto supuesta es adecuada para la población de interés? Bueno, se entiende como tasa de contacto lo que estamos en contacto con el medio, o sea, el medio puede ser aire, agua, alimento, suelo, con la persona en estudio. Si no la conocemos, debo determinarla. Estimo la tasa de contacto adecuada, y si la conozco o la estimé, lo que hago es, la asignación de la tasa de exposición es adecuada para la población local. La tasa de exposición es un cálculo que se hace a partir de la tasa de contacto, más los años de exposición, más la vida promedio. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la evaluación de la exposición. Si no conozco la tasa de exposición, la debo determinar, la tasa de exposición adecuada, y si la conozco, directamente procedo a la evaluación de la exposición. Acá yo les comentaba antes que estos son algunos de los valores orientativos, y se clasifican en varias partes, que son los no cancerígenos, si son cáncer potencialmente relevantes para humanos o cáncer sumamente relevante para humanos. Disculpe. Tenemos, por ejemplo, cuando son no cancerígenos, la ingesta diaria tolerable, la ingesta semanal tolerable, la ingesta mensual tolerable o la ingesta diaria admisible, o, por ejemplo, para un caso de agudo, es la dosis de referencia, que es la estimación de la cantidad de una sustancia en el aire, los alimentos, el suelo o el agua potable, que pueden consumirse en un periodo de tiempo determinado por unidad de peso corporal durante toda la vida sin riesgo sanitario notable. O sea, es esa cantidad que yo puedo definir, según está definido para un día, para una semana o para un mes, con tranquilidad, porque sé que no va a aparecer un efecto adverso. ¿Está? Luego, para las que son potencialmente cancerígenos, tenemos la curva de factores, que puede ser orales o directamente la concentración de una sustancia en aire o la concentración de una sustancia en agua. Como abreviatura, SF, y dice que es la estimación de riesgo de cáncer vinculada a una dosis unitaria de una sustancia por ingestión o inhalación. Y por último, cuando el cáncer es sumamente relevante en humanos, tenemos lo que llamamos dosis de referencia, DR, o muchas veces aparece como DFR, que es la cantidad de contaminante obtenida de estudios en que se proporciona a los animales de experimentación dosis diarias que producen una incidencia del cáncer predefinida del 5 o el 10%. Un poco los pasos a seguir para la caracterización del peligro. Lo más importante es recopilar la información. Todas estas cifras de valores orientativos o valores de referencia ya están definidos. Entonces tenemos que recopilar la información empírica, específica y disponible para el producto químico. Debemos conocer productos químicos análogos para efectuar lecturas cruzadas. Muchas veces no conocemos las características de nuestro producto, pero conocemos uno parecido y bueno, podemos sacar algunas conclusiones y utilizar modelos computarizados. Después tenemos organización de la información, organizar la información, y por último analizarla, o sea, la identificación de los efectos críticos, identificación de los niveles de efectos críticos, o sea, no solo saber que producen daño, sino saber a qué niveles.
Y bueno, estos, a modo de resumen, estas son las fuentes principales, que son la evaluación y los exámenes ya existentes, o sea, es todos los estudios toxicológicos y epidemiológicos que haya. Y por último, los motores de búsqueda, o sea, nos dan lugares donde hay bases de datos que son seguras para buscar la información. Como tercera etapa, tenemos la evaluación de la exposición. Exposición se define como contacto con un contaminante específico por un periodo de tiempo determinado. O sea, es en el momento que el contaminante entra en contacto con el ser humano, en este caso ser humano porque es lo que estamos estudiando. Y luego la evaluación de exposición se define como identificar la población perjudicada, calcular la cantidad, la frecuencia, la duración, el tiempo y la ruta de exposición. Entonces, ¿qué nos permite la evaluación de riesgo? Nos permite determinar si las personas están en contacto con un producto químico potencialmente peligroso. Además, evalúa mediante qué vía, o sea, si es aire, agua, suelo o alimentos, por qué ruta, si es oral, inhalatoria o cutánea, y durante cuánto tiempo, o sea, si es una exposición a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Dentro de la evaluación de exposición tenemos lo que es la tasa de exposición, que es muy importante para saber cuánto realmente está expuesto a la sustancia química, que se calcula como la concentración por la tasa de contacto, que es o sea, cuánto está en contacto la persona con el medio donde está la sustancia tóxica. Duración de la exposición, el peso corporal y el peso promedio. El peso es como el peso promedio, no, el tiempo promedio, perdón, es como el tiempo en que es importante la exposición. Entonces, se denomina la tasa de exposición para un producto químico como la dosis diaria media con unidades de miligramos de producto químico por kilogramo de peso corporal por día. Y se dice que es en miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Esta tasa de exposición es importante luego para hacer la caracterización del riesgo, que en realidad es una medida cuantitativa. Cuando hacemos la evaluación a la exposición, nos preguntamos, ¿de qué manera puede entrar en contacto el producto químico con las personas? ¿Qué cantidad de exposición es probable que pueda producirse? Son todas preguntas que nos hacemos para realmente saber si hay exposición de la persona hacia la sustancia, porque debe haber exposición para hacer un cálculo del riesgo. ¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición? El valor orientativo o de referencia se expresa como un factor de concentración, tasa de exposición o curva de factor de cáncer. Según esto es cómo yo voy a continuar, porque si se expresa como factor de concentración, lo que voy a hacer es continuar con la caracterización de riesgo, pero si se expresa como curva de cáncer, debo hacer una estimación de la tasa de contacto, o sea, debo saber cuánto está en contacto con la persona, para luego estimar la tasa de exposición, para recién ahí continuar con la caracterización del riesgo. En el ejemplo que vamos a ver al final les va a quedar más claro. Bueno, y por último, la última etapa de la evaluación de riesgo es la caracterización del riesgo, que tiene como objetivo integrar toda la información, o sea, las 3 primeras etapas, a fin de estimar el riesgo real de exposición a una sustancia tóxica específica. Como resultado, se obtiene un informe de riesgo mediante la comparación de la exposición con un valor orientativo o de referencia o mediante el cálculo de riesgo de cáncer vinculado a la exposición estimada. Si nosotros, comparamos con un valor orientativo de referencia, lo que hacen las organizaciones internacionales han establecido valores orientativos, que fueron los que les mostré antes, o de referencias, basados en salud para varios productos químicos. El valor orientativo de referencia se basa en una concentración o tasa de exposición por debajo de la cual se considera que es poco probable que aparezcan los efectos adversos. O sea, ese IDT, esa ingesta diaria tolerable, muestra que por debajo de ella no debería eh, producirse daño o efectos adversos. O lo mismo los valores de referencia. Cuando hablamos, como hoy, del agua potable, yo debo estar por debajo porque eso me asegura que no va a haber riesgo a largo plazo. Cuando hablamos del cálculo de riesgo de cáncer para los productos químicos que pueden ejercer un efecto cancerígeno,
se suele expresar la caracterización de riesgo como el riesgo de cáncer. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la caracterización de riesgo de cáncer es de por vida, porque el cáncer se da por una exposición más a largo plazo que a corto plazo. O sea, esto es como una exposición crónica. Entonces, el riesgo de cáncer es una estimación de la probabilidad de cáncer vinculada a una determinada exposición promedia durante toda la vida. Bueno, y a modo de resumen, también con una transparencia que fue gentileza de la doctora Mañay, decimos que riesgo químico es toxicidad, o sea, toxicidad no, vamos a tener en cuenta la toxicidad de la sustancia química, las vías de ingreso, o sea, no es lo mismo que ingrese por una vía oral que por la vía dérmica, cuánto fue absorbido, o sea, qué cantidad, las condiciones de la exposición, los tiempos de exposición y la susceptibilidad individual. Cada persona actúa diferente a un tóxico, más allá que los problemas pueden ser medianamente los mismos, pero se actúa diferente. Bueno, hasta aquí terminamos lo que fue toda la parte de definiciones. Creo que es un poco tedioso y bastante, quizás hasta un poco entreverado, más cuando son alumnos que recién comienzan con el tema de toxicología. Pero ahora con el ejemplo que les voy a dar, les va a quedar bastante más claro y van a ver un poco la utilidad que esto tiene. Este es un estudio de un caso en el que yo lo que les voy a plantear hoy es estudiar el consumo de agua subterránea que tiene arsénico en altos niveles de manera natural. El tema de hoy un poco se los traje porque es mi tema de tesis de posgrado. Yo estoy haciendo un estudio de la presencia de arsénico en aguas subterráneas en Uruguay, ya que es muy conocido que es un problema a nivel de Latinoamérica, también a nivel mundial, o sea, Asia sufre aún más este problema, pero en Latinoamérica es un problema bastante grave. La Argentina es un tema complicado, que hasta sabiendo que hace años que se conoce la toxicidad y los problemas del arsénico, Argentina sigue teniendo estos problemas. Entonces, por eso fue que elegí este caso. La idea entonces, ¿qué problema nos planteamos de nuevo? Es la presencia natural de arsénico en agua subterránea. ¿Por qué? Porque los habitantes de la comunidad X usan el agua subterránea para beber, cocinar, bañarse a lo largo de toda su vida. O sea, todo el tiempo que ellos vivan en esa comunidad van a utilizar esa agua. Cuando nosotros nos hacemos este tipo de, vamos a hacer una evaluación de riesgos, nos planteamos muchas preguntas. Según la pregunta es acorde a cada una de las etapas de la evaluación. Ahora no se las voy a leer porque las voy a desglosar específicamente para el problema planteado. Estas son las preguntas guía. Entonces, si estamos en la etapa de identificación del peligro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la identidad del producto químico de interés? Bueno, el producto químico que identificamos es el arsénico. Ahí dice, de interés inmediato. Eso se debe a que, bueno, en el agua subterránea puede haber otros productos químicos que generen problemas a la salud, pero bueno, vamos a estudiar hoy el arsénico. El arsénico es como el elemento o la sustancia a la cual nosotros vamos a hacer la evaluación de riesgo. Siguiendo con la identificación del peligro, nos preguntamos, ¿el arsénico es potencialmente tóxico? Bueno, siguiendo la bibliografía de la herramienta de la OMS, lo que nos recomienda es entrar a esta página, ICHEM, ahí poner en el buscador la sustancia que estamos estudiando, y nos lleva a su número CAS, lo pueden ver, a ver si lo ven, por aquí, y después nos da varios artículos en donde habla de sus problemas de lo que es para la salud, sus afectaciones, la presencia de estos en aguas, en suelo, en aire, en alimentos, bueno, muchos. Y llegamos hasta la ficha de seguridad. Yo se las voy a mostrar acá. Este es un ejemplo de toda la bibliografía que pone. Acá pueden ver la ficha de seguridad. Dice los peligros, cómo prevenirlos. Tenemos los pictogramas que hablan de tóxico, cancerígeno y daña al medio ambiente. Tenemos sus
propiedades físico-químicas, los problemas ocupacionales, ambientales. Bueno, esto es un poquito lo que muestra esta ficha. Y yo les recuadré acá, que es la pregunta, ¿es potencialmente tóxico? Bueno, los pictogramas nos muestran que sí. Es tóxico, altamente cancerígeno y daña el medio ambiente. Entonces, el arsénico es un producto químico muy peligroso que se ha clasificado como muy tóxico y cancerígeno para los humanos. De hecho, la IARC lo clasificó como un probado cancerígeno para seres humanos y la OMS lo clasifica dentro de las 10 sustancias químicas más peligrosas. Si continuamos con la segunda etapa de caracterización del peligro, nos preguntamos, ¿qué propiedades del producto químico tienen potencial para causar efectos sanitarios adversos? Entonces, conocimiento acerca de los parámetros tóxicos del arsénico. Sabemos que el arsénico, por toda esa bibliografía que mostré antes, afecta a varios órganos y sistemas del cuerpo, porque puede tener efectos gastrointestinales, hepáticos, renales, cardiovasculares, neurológicos, dérmicos, respiratorios, hematopoyéticos, hematológicos, reproductivos y cancerígenos. ¿Está? Esta es una imagen de los problemas dérmicos que puede tener, la extraje de una bibliografía, de un curso del consumo de arsénico en agua subterránea que brinda la ATSDR. Y se conoce esta enfermedad muchas veces como ACRE, que es hidroarsenicismo crónico regional endémico, que se produce por el consumo de agua con niveles altos de arsénico. Bueno, después la caracterización del peligro, nos preguntamos, ¿existen valores orientativos o de referencia basados en salud de organizaciones internacionales para el arsénico? Bueno, la respuesta es sí. Como valor de referencia tenemos el valor del agua potable. La OMS recomienda que el arsénico en el agua potable debe estar por debajo de los 10 microgramos por litro. Yo le conté que en Uruguay todavía estamos en 20 microgramos por litro, pero se estima que ahora, al 2021, que ya estamos casi que llegando, debe bajarse. Y bueno, es conocido que hay lugares en Uruguay que superamos estos niveles. La OCE toma muchas medidas para mitigar esto, pero el problema para nosotros radica en las personas de centros rurales que se fabrican su propio pozo y consumen esa agua sin saber qué contenidos de arsénico tiene. O sea, están expuestos sin saber que están expuestos, porque es su única fuente de agua, el agua subterránea. Y bueno, después tenemos valores orientativos que los define el Comité Mixto de la FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios, que dice que el BMDL, que es la dosis de referencia para un aumento del 5% de incidencia de cáncer, es de 3 microgramos por kilogramo de peso corporal por día para cáncer de pulmón y 5,4 microgramos por kilogramo de peso corporal por día para lesiones de piel. Y después la dosis de referencia por una exposición oral crónica es de 0,3 microgramos por kilogramos por día. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, tenemos conocimiento de valores orientativos y de referencia internacionales para el arsénico en agua potable. Estos valores, por ejemplo nos va a servir después para hacer la caracterización de riesgo. Entonces, continuando con la caracterización del peligro, ¿qué premisas sobre la exposición y la dosis incorporan el valor de referencia de la OMS en el agua potable para el arsénico? Es importante saber esto para pasar al cálculo de la exposición. El valor de referencia para el agua potable de la OMS para el arsénico se basa en una tasa de consumo de agua predefinida para los 2 litros al día, esto para un adulto, porque para un niño se define como 1 litro, un peso corporal de 60 kilogramos, a veces hablan de 70, y una asignación del agua del 10% del índice de la ingesta diaria total. Esas premisas reflejan las condiciones específicas para la situación local, y lo importante de saber de esto es, bueno, las personas es el agua que consumen, o sea, sí, reflejan la condición total, que toman 2 litros, pero la OMS muchas veces fija ese valor de referencia teniendo en cuenta otras vías de exposición, como son el aire y los alimentos.
En la tercera etapa de evaluación de la exposición nos preguntamos ¿de qué manera pueden entrar en contacto con el arsénico las personas? Bueno, en este caso las personas entran en contacto con el producto químico a través del agua. La ingesta de agua potable y el agua empleada para cocinar y la absorción cutánea a través del baño son las rutas de exposición más relevantes. ¿Qué cantidad de exposición es probable que se pueda producir? Bueno, se debe conocer las concentraciones de arsénico en el agua de la comunidad estudiada. O sea, acá pueden ir desde no detectables hasta, hay estudios en Argentina que se dice que hay lugares que el agua llega a 2000 microgramos por litro, cuando el valor de referencia es 10. Es un tema complicado. ¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición? Si no se toman medidas, la comunidad puede estar expuesta durante toda la vida. O sea, si no saben o nadie los orienta, estas personas pueden estar expuestas toda la vida, siempre y cuando vivan ahí. Si se cambian de comunidad o de poblado, dejan de estar expuestos. ¿Qué medición de la exposición es la adecuada para la caracterización de riesgos sanitarios? El valor de arsénico en agua supera lo recomendado por la OMS. Entonces, se debe realizar la caracterización de riesgo. Esto es la premisa que yo les hago. Yo supongo, porque es conocido, que el arsénico está por encima de 10. Y bueno, para hacer la caracterización del riesgo, voy a hacer algunas cuentas donde supongo que la concentración está por encima de 10 y yo le voy a dar un valor de 50 microgramos por litro. Entonces, voy a calcular lo que se llama la dosis diaria promedio. O sea, es la dosis diaria promedio, o sea, es la dosis a la que yo estoy expuesto, es lo que yo consumo. ¿Tá? Entonces tengo lo que es concentración de arsénico en el agua de consumo, que dijimos que para este ejemplo es 50 microgramos por litro, la tasa de ingesta del agua, la frecuencia de la exposición, o sea, son 365 días al año, o sea, está siempre expuesta, la duración de la exposición, acá voy a estimar el tiempo de vida, si es de por vida o si estuvo 10 años, o eso es acorde a la exposición, la expectativa de vida de esa población y el peso corporal. Suponiendo que hay 50 microgramos en el agua subterránea de arsénico, que tomo 2 litros por día, la tasa de exposición ya habíamos hablado, la frecuencia de exposición, perdón, que la persona vivió allí durante 70 años. Esto es un factor de conversión para pasar de microgramos a miligramos. Acá tengo que el tiempo de vida, la expectativa de vida de 70 años, entonces son 25.500 días por 70 kilogramos, que es un tiempo, un peso promedio. Entonces tenemos que la dosis diaria promedio es de 0,0014 miligramos por día por kilogramo. Esta dosis diaria promedio es la que me va a permitir calcular el riesgo de cáncer y otros peligros. Entonces, para la caracterización de riesgo, podemos estimar el cociente de peligro, por ejemplo, el cociente de peligro de tener una enfermedad cutánea. Dividimos la dosis diaria promedio sobre la dosis de referencia. La dosis de referencia, ¿se acuerdan que era esa dosis en que miligramos, kilogramos por día, en que no se iba a producir efecto adverso? Entonces, cuando calculamos el cociente de peligro, para que sea seguro, debe ser menor a 1, porque todo lo que supere esa dosis de referencia no es bueno. En este caso nos da 4,7, varias veces mayor a 1. Después tenemos lo que se conoce como riesgo de cáncer. Entonces, este se calcula por la dosis diaria promedio por el factor de cáncer para arsénico. El factor de cáncer para arsénico, por bibliografía, es 1,5, esto los define la OMS en toda la otra parte que les mostré. 1,5 miligramos por kilogramos por día a la menos 1. Entonces, si yo calculo el riesgo de cáncer para una persona que vive 70 años, toda su vida consumiendo 2 litros de agua con 50 microgramos por litro de arsénico, el riesgo de cáncer es 0,021. ¿Qué me dice la bibliografía? Que el riesgo de cáncer es seguro, o sea que no va a haber, entre comillas, riesgo de cáncer si estamos entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. Este es un valor que es 10 a la menos 3. Entonces, una persona que durante 70 años consuma 2 litros por día de agua con un nivel de 50 microgramos de arsénico va a tener un riesgo de padecer cáncer.
Espero que con el ejemplo les haya quedado más claros, o sea, cuando uno hace cálculos numéricos siempre se entiende un poquito más que hacerlo teórico. Como dije antes, es un tema engorroso, pero que es muy importante para digamos, para cuidar la salud de los seres humanos. Todas las preguntas que tengan las pueden realizar en el foro, que Teresa me las hace llegar y yo voy a responder con mucho gusto, o pueden pasar por la cátedra y estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer darles esta clase.